El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Yo no sé cuántos de ustedes les haya pasado que tienen alguna vez algún método, sistema, una forma de hacer las cosas y nos casamos con esa forma y no nos abrimos a otras posibilidades. Y esto nos pasa muy frecuentemente en muchos ámbitos de nuestras vidas, porque así fue como fuimos educados o porque así lo aprendimos y luego nos cerramos. No queremos visualizarnos de otra manera, nos da miedo. Siempre lo novedoso, así dice un viejo refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Lo nuevo a veces nos da miedo, nos pone a la defensiva, pero no siempre es malo. Pero a veces tenemos que empezar, tenemos que aprender, tenemos que batallar, tenemos que sufrir. Esto es bien interesante porque en las relaciones espirituales, en las relaciones de cómo nosotros queremos ayudar a nuestros seres queridos, como que llegamos a métodos en donde decimos, tiene que ser así, es que es esto, es que es esto, es que es aquello. Y es curioso cómo a veces el Espíritu Santo nos lleva a extremos que nosotros nunca nos visualizábamos o pensábamos que teníamos la verdad. Claro, hay cosas que son incambiables, son verdades universales. Tenemos nosotros dentro de nuestra fe católica lo que llamamos dogmas, que estos no cambian. No se trata de un consenso, no se trata de vamos a hacer una votación, una democracia, o que el Espíritu Santo se haya equivocado y ahora tenga que cambiar. Pero sí se refiere a veces a cosas en cuanto a querer ganar a esas personas para Dios. Lo vemos en la primera lectura. En la primera lectura hay una situación muy curiosa, un conflicto, en donde se plantea si se tienen que ser circuncidados o no los paganos convertidos al cristianismo. Recordemos que la circuncisión era un signo de pertenencia, un signo de alianza, una señal externa de lo que supuestamente el pueblo judío tenía que tener en su corazón. La circuncisión es una cirugía que se hace a nivel del miembro, se quita el prepucio y era una señal. Entonces, normalmente al inicio de la evangelización o de la primitiva iglesia, pues eran puros judíos que aceptaban ser seguidores del camino. Al principio así se les llamaba, no se les llamaba cristianos. Pero vienen momentos en donde Pedro, como cuando va a la casa de Cornelio, o Pablo, que se sacude y dice, no, estos no quieren entender, yo me voy a los paganos. Y viene pues esta gran conversión. ¿Cómo saber que es de Dios? Pues el Espíritu Santo se manifiesta en los paganos convertidos al cristianismo. Pero no faltan aquellos que, no, es que tienen que ser circuncidados, es que tienen que hacer esto, es que tienen que hacer lo otro. Y esto obviamente es, como le dicen en inglés, mente cerrada, ¿no? Closed mind, o mente muy poco abierta a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Entonces lleva al extremo el Espíritu a veces de visualizar cosas que antes no hacíamos o que creíamos que estábamos en lo correcto. Repito, siempre y cuando no vaya en contra de las verdades fundamentales de nuestra fe, como también las cuestiones morales. No va a cambiar nunca el aborto, eso es algo que pues eso es imposible que digan, no, pues ahora sí, pues hemos meditado y es mejor abortar. O ahora sí hemos meditado y es mejor la homosexualidad. No cambia, son verdades universales, principios universales. Pero
En otros ámbitos sí, y yo quisiera que actualizáramos esta palabra a nuestra forma de trato a nuestros seres queridos. Y incluso voy más allá, no solamente a nuestros seres queridos, a los que nos lastiman, a los que no toleramos. O sea, que nos casamos con una idea, no es que yo ya hice, yo ya dije, yo esto, y el Espíritu Santo muchas veces nos hace enfrentarnos a esos aspectos obsoletos en nuestro ser cristiano, en donde yo ya di, yo ya hice, yo esto, yo lo otro, ya no más. Y verdaderamente el Espíritu Santo nos quiere llevar y que no nos quedemos, porque es fácil quedarnos con estatutos o con leyes que nosotros hemos puesto, en donde hasta aquí y no más. Yo no voy a rebajarme, yo no voy a hacer esto, yo no aquello. Y es maravilloso cuando el Espíritu Santo puede llevarnos a verdades nuevas, frescas, libres. Hay cosas que sí son importantes no cambiar. Y lo vemos en la experiencia, ¿no? Está Pablo con Bernabé, van a ver a los discípulos, a los apóstoles. Hay este primer concilio, el concilio de Jerusalén, que se habla de esto. Y entonces Santiago va a decir unas palabras muy interesantes después de dialogar. Dice: yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se conviertan a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación. O sea, es algo que no va a cambiar. La fornicación no cambia. O sea, hay principios que son verdaderos y hay otros que hay que ir mejorando. Y que no es algo novedoso, pero que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, ¿cuántas veces debo de perdonar? Y perdonar, y perdonar. Como que todos tenemos un límite. No, hasta aquí llegué. Hasta aquí voy a hacerlo. Hasta aquí voy a servir. No quiero que me vean la cara de tonto. Hasta aquí, no, es que es mucho. Entonces, como que nos vamos cerrando. Imagínense que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hubiera pensado así: no, hasta aquí llegaron mis fuerzas, hasta aquí voy a llegar, ya no voy a hacer más. Pues obviamente nos limitamos, no somos capaces de hacer pues todo lo que el Espíritu Santo quisiera hacer a través de nosotros. Quisiera hacer a través de nosotros. Pero tenemos que tener esa disponibilidad y esa humildad. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias reglas y nuestros propios límites. ¿Por qué? Porque son la zona de confort, donde nos sentimos seguros, donde sentimos que tenemos el control. Pero cuando el Espíritu Santo actúa y nosotros nos dejamos mover, de verdad suceden cosas increíbles. Nunca me hubiera imaginado, yo en lo personal, estar hablando frente a mucha gente. Yo en el ámbito, antes de entrar en las cosas de Dios, era, o sigo siendo, pero tal vez no se nota mucho, pero solamente el que está al frente lo sabe, ¿no? Nervioso. Me pongo nervioso y me pongo así como que todo. ¿Por qué? Porque pues no preparo lo que voy a decir y siempre es dejarme guiar por el Espíritu. Cuando me tocaba hablar en la escuela o en el trabajo, pues llevaba el escrito porque iba a exponer una clase, porque iba a dar una conferencia, pero ya sabía lo que decir, lo tenía todo preparado. Y ahora ponerme a predicar y hablar y dejarme guiar, y dices, hombre, yo nunca lo hubiera imaginado, nunca lo hubiera pensado. Y hay otras cosas en las cuales el Señor me está llevando y me está sacando de esas zonas de confort, de seguridad. Otras todavía soy rebelde, todavía no me dejo. Y yo digo, ay Señor, qué duro soy, mula soy, nada más me falta ya rebuznar, porque nomás me cuesta. Pero es ir creciendo, es ir dejándonos transformar, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? La única forma es el amor. Pero esta semana y la semana pasada he empezado a entender cuál es el verdadero amor. A veces, o sea, vemos las manifestaciones del amor.
Y el mismo Jesucristo lo dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entendemos esa manifestación porque lo vemos en Jesús. Lo entendemos en una madre que se sacrifica por sus hijos. Lo entendemos por un hermano que se sacrifica por su hermano. Lo entendemos por un hijo que se sacrifica por su padre. Pero ¿cómo entenderlo para hacerlo práctico? Con las personas que no sentimos bonito, con las personas que normalmente nos cuesta ese trabajo. Y lo que hemos aprendido y hemos meditado, nos lo dice y nos lo recuerda hoy el Evangelio. Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo permanezco en el amor? Y recuerdo lo que meditamos el domingo, la pertenencia. ¿Cómo pertenezco a Dios? ¿Cómo pertenece un hombre a una mujer? No solamente es cuando siento bonito o cuando tengo intimidad con ella o con él. La permanencia es cuando las dos voluntades se unen para formar una sola alma. Y Jesús nos enseña cómo ama Él a su Padre. Nos enseña que Él ama a su Padre haciendo su voluntad, cumpliendo su voluntad, no sintiendo bonito Él. Y entonces Él nos invita a aprender a amar. Y nos dice, permanezcan en mi amor. ¿Cómo permanezco? Uniendo mi voluntad. Y esto implica confianza, esto implica fe, esto implica abandono, esto implica romper mis parámetros o mis, ¿cómo se llama? Mis medidas en todo lo que hago, en todo lo que pienso. Estar abierto a que el Señor me lleve y me transforme y me permita hacer cosas que normalmente yo no haría, yo no me visualizaría ahí. Pero cuando yo me estaciono, cuando no me abro, cuando no me dejo mover, pues ya el Espíritu Santo no lo dejo actuar. Va a costar trabajo. Y a veces tiene que venir esa autoridad, como la de los apóstoles. Por lo tanto, no se debe de molestar a los paganos, ¿sí? Y no se debe exigir más que no comer lo inmolado a los ídolos y la fornicación. Lo demás es secundario. O sea, la circuncisión tuvo su sentido, tuvo su valor en su momento, ahora ya no. Ahora lo importante es la unión en la voluntad con el Padre. En la voluntad donde yo me uno y renuncio. Renuncio a esas seguridades, renuncio a el estar bien, para hacer lo que el Espíritu Santo me vaya guiando. Y dice, permanezcan en mi amor. Si cumplen los mandamientos no son para sentirse, son para unirnos en la voluntad. Señor me lo pide, lo hago. Esa es su voluntad, lo hago. Ese es el verdadero amor. Qué lejos estamos todavía de llegar a ese amor. Qué lejos estamos. ¿Y por qué? Porque estamos actuando más por los sentimientos, por las necesidades, por lo que me gusta, por lo que me hace sentir bien. Hay gente bien curiosa. Para algunas cosas son muy ley, así, tum, 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 tum. Y para otras la ley no la aplica. Es curioso. Y lo más triste es que no se dan cuenta. No se dan cuenta. Hay personas es que se dijo que se hiciera esto. Y en ese momento aplican la ley, ¡pum! Pero en otras cosas no se quieren dar cuenta, o realmente no se, que no lo aplican. Entonces, ¿cuánta conveniencia tenemos nosotros en hacer las cosas a nuestra manera? Por eso, la voluntad es el acto sublime y más hermoso de amor. Renuncio a todo por amor a ti, y te hago caso, y confío en ti. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre. Toda esta semana se ha estado meditando sobre la permanencia, desde el domingo, con esa parábola de la vid y los sarmientos. Y es lo que hemos estado, y la liturgia quiere que meditemos, porque no basta un solo momento, hay que estar actualizando esta idea y hacerla nuestra. Y dejar que actúe en nosotros y que nos transforme por dentro o por fuera y nos lleve a niveles nuevos, dolorosos probablemente, de miedo seguramente,
pero cuando lo damos, liberadores. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, nos ayuda a vivir una nueva forma de ser, ¿sí? Entonces dice, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense cómo se liga aquí voluntad y amor. O sea, son como las dos caras de una misma moneda. Entonces, para hacer esta realidad, y miren, todavía cuando cumplo la voluntad en este amor, llevo la experiencia de la alegría. Dice, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. La alegría temporal es bonita, compartir, disfrutar, salir de viaje, no sé, esa alegría es bonita, pero es temporal. Esa alegría depende de fuera, depende de que todo esté bien, pero la alegría completa, plena, es de adentro y nadie te la puede quitar. Aunque te estén torturando o aunque estés sufriendo una enfermedad física, aunque te hayan puesto los cuernos y se hayan largado, la felicidad interna, esa es la que a la que el Señor nos quiere invitar, o la que el Señor nos invita, una felicidad que trasciende el tiempo y el espacio y el lugar. Entonces, creo que en este ámbito necesitamos nosotros abrirnos completamente a la posibilidad de que nuestras vidas sean cambiadas. Repito y lo dejo muy claro, los dogmas no cambian, los principios morales no cambian, pero la manera nosotros de actuar y de vivir sí cambia y tiene que cambiar todos los días. Así es que mis queridos católicos chafas, si están preparados a esta aventura, tenemos que ser transformados. Si no, pues sigámonos en nuestra zona de confort, yo así, no, yo nunca voy a, no, yo esto. Bueno, no vamos a crecer. Y vamos a cada vez estancarnos más. Y entre más, ¿saben cuál es el peligro? Cuando nos estancamos, tenemos como que un ancla nada más. Pero si no luchamos, si nos movemos, luego viene otra ancla, luego otra. Y vienen luego ya muchas cosas que hasta podemos caer en el escrupulosismo. O sea, es una enfermedad espiritual grave. El escrupulosismo, hagan de cuenta que es quererte mover y estás amarrado con cadenas, pero no te das cuenta. No te das cuenta. Y esto te limita en tu visión, te limita en tu audición, te limita en tu pensamiento y te limita en tu acción. Siempre unido todo a la voluntad del Padre. Entonces esta tiene que ser nuestra búsqueda. Buscar siempre hacer y vivir la divina voluntad. Humildemente reconozcamos, presentemos a Dios en este sacrificio. Recuerden que el sacrificio de Cristo, el primer momento del sacrificio de Cristo no fue su pasión física, fue su pasión espiritual, fue su momento de agonía en el huerto. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es donde está demostrando su amor, su verdadero amor. Presentemos pues este santo sacrificio y recordemos lo que el Señor nos enseña y lo que el Señor nos pide. Unirnos a su voluntad y estar dispuestos a que nos mueva y nos cambie todo. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.